¿Sabías que viajar te ayudará a perder el miedo, ser más creativo o ser más resiliente? Que conocerás a gente maravillosa, aprenderás idiomas nuevos, culturas increíbles e historias súper interesantes. ¿Te atreves a comer cosas distintas, bailar bailes diferentes y vivir en casas de otros? Hola, soy Miriam Esteve y esto es el podcast de Me Motiva. Bienvenido si eres nuevo aquí y encantada de que vuelvas si ya eres asiduo al podcast. Pero sobre todo gracias por estar escuchándome una semana más y por motivarte conmigo. Me Motiva son las iniciales de mi nombre, Miriam Esteve, y la palabra que da tema a esta marca, idea y podcast, Motiva. Aquí te contaré lo que me emociona, lo que me motiva, mis trucos, consejos, ideas, recomendaciones, ejercicios, metodologías, reflexiones, referentes, todo lo que tiene que ver con la motivación, tanto a nivel personal como profesional. Y ya sabes, si quieres divertirte conmigo, crecer y además empezar a ser la persona que has venido a ser en la vida, estás en el sitio correcto. Espero de verdad aportarte un montón de valor, ayudarte y que los dos crezcamos juntos y seamos súper felices. Si quieres, puedes seguirme también en Instagram, en el usuario _me_motiva o en Facebook en la página Me Motiva, todo junto, .Miriam Esteve, todo junto. Ahí compartiré los podcasts anunciando cada 15 días cuando los voy a publicar. También otras cosas relacionadas con esta temática que seguramente te gusten y te motive. Además, no olvides de comentar esas imágenes o esos posts que veas. También el podcast en las principales plataformas de podcast donde lo estás escuchando, iVoox, Spotify, Apple Podcast, para motivarme a continuar, para ayudarme a ser más visible y, por supuesto, compártelo con quien quieras y con quien creas que va a ayudarle. Ahora sí, empezamos. Uno cree que va a hacer un viaje, pero enseguida es el viaje el que te hace a ti. Nicolas Bouvier. En el capítulo de hoy te voy a hablar de un tema que probablemente motive a más de uno y es el tema de viajar. Hoy te contaré lo mejor de estar en el extranjero y de ser una viajera empedernida. Aunque realmente aquí en Alemania he conocido a gente que viaja muchísimo más, mucho más lejos, mucho más tiempo y yo en comparación con ellos me siento que no viajo nada, pero seguramente para muchísima gente yo viajo un montón. Y bueno, es que en realidad este tema ha venido un poco de sorpresa porque yo tenía planificado otro tema para el podcast de hoy, pero a última hora me avisaron de que el día 12 de mayo, hace 2 semanas, emitirían por fin el capítulo en el que tuve la suerte de participar de Televisión Española de Españoles en el Mundo. Este programa se grabó hace 1 año y medio y prácticamente yo me había olvidado ya de él y al verlo, aparte de la emoción de toda la gente que me conoce y de mi familia y de mí misma al verme, me ha dado por pensar que han pasado muchísimas cosas aquí en el extranjero, de todo lo que he aprendido, de los 7 años y medio que llevo en Nuremberg y el año que estuve de Erasmus en Aachen. Y todas las experiencias que he vivido en los viajes desde que empecé a viajar más o menos hace 17 años me han dado pie a contaros qué me motiva de estar en el extranjero, de viajar, por si estás pensando en irte a vivir indefinidamente o una temporada al extranjero y no te decides, o si, por lo que seguro creo, cuando acabe esta pandemia estarás deseando viajar, pues para animarte a que te vayas lejos y que conozcas nuevas culturas. Antes que nada te tengo que decir que vivir en el extranjero no es tan fácil como parece en el programa o tan bonito. Allí se muestra la parte buena, pero realmente dejar la comodidad, tu círculo social, tu zona de confort, sobrevivir a una vida en otro idioma es muy duro. Pero, sin embargo, hay muchas razones positivas por las que sí que a lo mejor deberías considerar irte al extranjero, ya sea por viaje, para una temporada o indefinidamente. Bueno, entonces, ¿qué ventajas hay de vivir en el extranjero? Pues bueno, la primera es que vas a mejorar un segundo idioma o quizá 2
O quizá simplemente vas a aprender nuevas palabras o gramática o entonaciones o la idiosincrasia o el carácter de las culturas que te van a rodear en ese país, te va a hacer crecer un montón personalmente y también a nivel laboral, porque vas a duplicar o triplicar tus posibilidades de trabajar en otros países o en otros idiomas. Además, te vas a reír mucho cuando llegue el momento que se te olviden las palabras en tu propio idioma y te salgan en el idioma que estás aprendiendo y no las recuerdes en el tuyo. Esto pasa. Yo al principio pensaba que la gente que lo hacía se estaba flipando, pero no, a mí me ha pasado ya muchas veces. De hecho, hay palabras que ya las he elegido que me gustan más en un idioma y entonces cuando las voy a decir en español me parecen hasta raras y las españolizo. Bueno, yo y mucha gente y todo el mundo lo hacemos. Bueno, otra cosa que pasa es que te vuelves más creativo, porque tu vida aquí en el extranjero es un desafío constante. Las cosas más sencillas que tú harías casi sin pensar en tu país de origen, aquí son un problemón o te dan realmente miedo, como pues, conocer a gente nueva o responder al teléfono, hacer trámites burocráticos o buscar trabajo y hacer una entrevista o bueno, tener una reunión, lo que sea. Para expresarte tendrás que jugar prácticamente al tabú, porque te faltará un montón de vocabulario y vas a tener que, con lo que sabes, explicarte con gestos, bailes y la danza del fuego si hace falta. Pero te vas a dar cuenta que te vas a hacer entender. Y vas a aprender a saber buscar soluciones, porque realmente estarás en situaciones muy complicadas en las que no te podrás expresar o en las que no sabrás cómo se gestiona ese problema en ese país y tendrás que usar tu ingenio para poder salir de ahí y disfrutar de esa experiencia o hacer del problema un aprendizaje. Luego otra muy importante es el que te vas a autoconocer a ti mismo. Si te vas de viaje solo o si estás en un principio solo en un país, pues ese tiempo en soledad va a ser duro, pero te va a ayudar a conocerte mejor, a escucharte y a aprender a estar en soledad, que no significa estar solo. Luego las situaciones que te pasan día a día y esta situación te van a hacer reflexionar sobre muchas cosas que te harán ser una mejor persona. Luego con el tiempo te vas a dar cuenta que lo único irreemplazable de estar lejos es la familia y tus amigos de toda la vida. Esos se extrañan y mucho y no son reemplazables, pero sí que con el paso del tiempo, de los meses y los años, pues esta pena de no estar cerca de los tuyos pues empieza a disminuir y llega un momento que ese amor, que en ese momento ya es virtual, de tu familia o que ves o que tienes de vez en cuando vuelves, pues se le suma el de tu nueva familia en el extranjero, que son esa gente que te rodea, que quizá jamás en tu país de origen te hubieras juntado porque son de otros países o tienen unos gustos que a lo mejor no tienen nada que ver con los tuyos, pero como normalmente esta gente que tú conoces suelen ser extranjeros también o tienen siempre que ver un punto con que han vivido en el extranjero o les gusta tu cultura, pues esta gente se va a convertir sin darte cuenta en tu familia postiza del extranjero y con ellos vas a compartir muchísimo más que lo que haces normalmente en tu país de origen, porque tú no tienes una familia a la que ir los domingos a comer, sino que tienes a estos amigos que son tu familia y que realmente van a estar ahí en el día a día. Sin duda, esta es una de las mejores cosas que me han pasado aquí, ya lo digo en el programa, y lo que más agradezco es la variedad de amigos que puedes llegar a hacer, sobre todo de los diferentes sitios de los que provienen. Claro, tenemos que valorar que realmente desde España o desde América Latina hablamos español y entonces el poder hablar ese mismo idioma de base sin tener una barrera idiomática como puede ser a lo mejor en alemán o en inglés, pues nos quitan muchas trabas y puedes hacer amistades de gente que jamás hubieras pensado conocer. Eso te lleva a que vas a empezar a amar a otras culturas y las vas a empezar a hacer tuyas, ya no solo en el sitio donde vives, que también vas a empezar a conocer la cultura y a empezar a querer esas costumbres, sino que también vas a conocer las culturas de tus amigos
Y tu cultura al final será más de lo que es una cultura de un país, sino es el resultado de la nueva vida y de toda la gente que te rodea y de los cambios que tú has generado. Te vuelves más tolerante, te relacionas con un montón de culturas, de razas, de religiones, de maneras de pensar, y eso te va a hacer entender el mundo de otra manera y vas a ver que es mucho más complejo de lo que pensabas. Te vas a convertir en ciudadano del mundo y eso es genial, te va a encantar. Luego vas a aprender a aceptar la incertidumbre de no poder controlar las situaciones o el futuro, porque al ser extranjero probablemente las cosas no pasen como tú las esperabas en tu país o se van a complicar mucho más. Entonces empiezas a aceptar, a vivir con esa incertidumbre o con ese miedo y a salir del paso como sea en situaciones que al final hacen que tu vida o que tu viaje se haga una aventura que te va a hacer crecer a pasos agigantados, porque realmente vives fuera de tu zona de confort prácticamente a diario. Entonces, como ya os comenté alguna vez, aprendes a encajar los problemas de otra manera. Ya un problema que antes te parecía un problema ya para ti no es nada, y un problema que es para ti, si se lo viera una persona de tu país, seguramente se moriría de miedo o no podría tirar hacia adelante. Pero claro, estas experiencias lo que hacen es sacarte de tu rutina, de tu zona de confort y sirven como terapia para crecer, para el aburrimiento y para cualquier otro problema. También otra cosa buena de vivir en el extranjero es que ves las cosas con otra perspectiva. Ni lo tuyo de tu país es lo mejor, ni lo de fuera es lo peor, ni al contrario. Aprenderás que cada cual ve de una manera su patria y vive sus fiestas y come sus mejores platos, y para cada uno eso es lo mejor o es lo que han conocido de pequeños. Y vas a ver que tanto lo suyo como lo tuyo es igual de bueno, y también vas a ver que en sus países o en el país de donde estás ahora viviendo o viajando también hay cosas malas o cosas muy buenas, y que las cosas buenas que antes de tu país te parecían insignificantes, ahora las vas a valorar muchísimo más, y que cuando vuelvas a tu país también te vas a dar cuenta que en tu país no se hacen las cosas tan bien y que hay muchas cosas para mejorar y que realmente en otros países se hacen mejor. En general, creo que te vuelve más sabio o menos tonto y que te hace más abierto de mente. Otra cosa buena de estar en el extranjero, de viajar, es que mejoras tu relación con el arte y con la historia. O sea, conoces arquitectura, música, obras de arte que quizá jamás hubieras pensado ver. Ese arte te va a inspirar y seguramente querrás sacar más fotos y querrás conocer nuevos lugares. Luego aprenderás la historia, la entenderás y tendrás una opinión a lo mejor más crítica de lo que sucedió en el mundo o de lo que está sucediendo ahora a tu alrededor y por qué pasan las cosas. Y aquí hago un inciso porque en el programa de Españoles en el Mundo a mí me tocó, porque eso te lo dan un poco desde dirección, la parte de contar la historia de Hitler. Y a mí me parecía como la parte más difícil o la más complicada de contar, porque es un tema profundo. Y bueno, la grabación duró 16 horas. Estuvimos grabando 16 horas por Nuremberg en un día completo, casi sin parar a comer y sin parar. Claro, hay que hacer muchas tomas y eso. Yo estaba un poco acojonada porque decía, a ver qué va a salir de ahí, porque claro, yo ni soy historiadora ni soy nada que tenga que ver con la historia, y yo simplemente me había descargado mi folio de Wikipedia para informarme mejor, porque claro, sí que sé la historia, pero no tanto como para contarla con pelos y señales a la televisión. Bueno, pues después de hacer muchas tomas y de repetirme la presentadora, bueno, ahora cuéntalo otra vez, ahora dímelo de otra manera. Yo no sabía lo que iba a salir y el corte del director ha sido muy bueno, porque parece de verdad que soy una experta en historia. O sea, me encanta la apariencia que doy de trabajadora de museo. Pero nada, solo para que sepas lo que se esconde detrás de las cámaras y la realidad versus ficción. Bueno, otra cosa que tengo que destacar de vivir en el extranjero es que te haces muy resiliente e independiente, claro. Los cambios no llegan solos, se ganan trabajando. Y bueno, y esa fuerza y esa valentía que se aprende por ser resiliente, pues son los motores que te hacen empezar y arriesgarte muchas otras veces a cosas que a lo mejor antes no te hubieras atrevido ni a pensar. Lograrás adaptarte a un montón de problemas, a superar barreras de idiomas, harás nuevos amigos, te vas a esforzar
un montón para hacer bien tu trabajo y destacar. Y eso te va a hacer crecer un montón. Además, también aprenderás a ahorrar, te enamorarás de otra persona y al final te vas a dar cuenta que estás viviendo en el extranjero y por tu propio esfuerzo. O sea, no todo el mundo lo hace y es una cosa que deberías valorarte tú porque es algo que te hace muy valiente. Y por último, voy a decir que todos estos cambios y todas estas experiencias que ganas viajando o viviendo en el extranjero, pues te van a hacer darte cuenta que no vas a ser nunca el mismo de antes. Te vas a sentir distinto porque serás distinto y es porque te vas a dar cuenta que ya no hay vuelta atrás, que tú has cambiado y que todo lo vivido te ha convertido en otra nueva persona. Y aquí cierro el capítulo contándoos una experiencia de unos buenos amigos argentinos que se decidieron volver a su país y se me quedó grabada una frase que nos dijeron y es: recuerdo que volvimos de donde vinimos, pero que los que volvimos no éramos los mismos. Entonces no podías volver a la misma vida que tú tenías en el recuerdo. Finalmente esta pareja volvió a venirse a Alemania, así que algo bueno tiene que tener vivir en el extranjero, que mucha gente repite o directamente se quedan. Así que estos son los puntos que a mí me motivan de estar aquí en el extranjero, de viajar y bueno, que siempre que puedas intentes salir. Sé que muchas veces pensamos que el viajar es caro, pero realmente hay muchas opciones baratas. Nosotros casi siempre intentamos viajar con vuelos baratos, lógicamente, mirando ofertas, en fechas que no son temporada alta. También tenemos la suerte que en Alemania puedes tomarte vacaciones básicamente durante todo el año, siempre que lo comuniques a tu jefe. No es como, por ejemplo, en España, que casi todo el mundo tiene que irse de vacaciones en agosto. Espero que con el tiempo eso cambie en otros países también y que haya un poco de libertad a la hora de salir y viajar, para que puedas optar por otras ofertas. Y bueno, luego a la hora de alojarse, por ejemplo, nosotros casi nunca nos quedamos en hoteles, siempre optamos por ir a casas en Airbnb, porque además de que es más cómodo para nosotros y más ahora con una hija, para mí es mucho más chulo el quedarte en una casa, vivir como si fueras de allí mismo. Y sobre todo también te ahorras bastante en comida y en dolores de barriga, porque yo realmente, si nos pasamos 10 días comiendo de restaurante y cenando, pues es demasiado. Entonces nosotros siempre nada más llegamos a la casa, hacemos una compra para los desayunos y las cenas y luego la comida siempre la hacemos fuera. Entonces nos vamos tempranito a visitar la ciudad y a la tarde, cuando ya llevamos unas 8 o 10 horas fuera, pues nos vamos a casa, cenamos con nuestra cena que hemos comprado, cocinamos y vemos una serie, lo que sea, con nuestro Netflix, que también nos acompaña donde vayamos. Y luego también hay otras opciones incluso más baratas, que es el couchsurfing, que te quedas en casas en los sofás. Es un poco más hippie, pero yo no lo he probado, pero también hay mucha gente que conozco que lo hace. Incluso tú puedes ganarte un dinerillo alquilando tu casa en Airbnb, una habitación, o alojando a gente en couchsurfing. Y también está la opción de intercambio de casas, que tampoco la he probado, pero sí tengo buenos amigos que lo han hecho y es una manera también muy, muy guay de viajar. También quizá a sitios que no te hubieras planteado, porque esto va de que tú intercambies la casa con otra persona, pagas una cuota por estar como asociado a la web de unos 140 euros al año y tienes la opción de hacer solicitudes a otras personas que quieres viajar a sus casas, y ellos a lo mejor pueden viajar a la tuya normalmente en el mismo tiempo, pero también en tiempos, o sea, en diferentes épocas. Si a lo mejor puedes irte tú a otra casa y durante ese tiempo otras personas van a tu casa y hacéis como un círculo, ¿no? de intercambio. En las páginas de intercambio de casas está toda la información y si os interesa allí podéis ver más. Y nada, espero que os haya animado a viajar un poquito más. Si estabas pensando irte al extranjero, pues que te anime un poquito más también a dar el paso. Te aseguro que no te vas a arrepentir y que si alguna vez viajáis a Nuremberg, pues ya sabéis que tenéis aquí una guía turística y una historiadora para contaros todo lo que necesitéis, y que estaría encantada de explicaros lo que sea de esta ciudad o de cualquiera de las que conozco, que espero que con el tiempo también os vaya contando un poquito de mis viajes y las cosas buenas de los países que conozco.
Ahora sí me despido otra vez, espero que te lo hayas pasado bien con este podcast de hoy y que lo compartas si te ha gustado, que me sigas por Instagram, que allí publico de vez en cuando algunos textos o reflexiones que me motivan o que creo que te pueden ayudar a ti también. Y que nada, nos vemos en 2 semanas, que estéis muy bien, que vaya bien en las fases de desconfinamiento y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!